Buenos días, estamos aquí frente a un comunicador social muy reconocido, el profesor César Mackay, con la finalidad de recoger su opinión sobre el tema la piratería radial. Buenos días. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Contento de poder conversar contigo. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿Usted conoce algún concepto sobre la piratería radial o ha escuchado? Por supuesto. Cuando hablamos nosotros de piratería radial, nos estamos refiriendo a emisoras ilegales, ¿no? A emisoras de radio que no tienen autorización debida de parte del ente que regula la distribución del espectro radioeléctrico en nuestro país, que vendría a ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es esa una estación de radio pirata, aquella que infringe justamente las normas, las leyes. Si una persona natural o jurídica desea justamente arrendar o tener o participar de la licitación de una frecuencia de radio en AM o en FM, deberá de solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ésta le otorgue una frecuencia que esté libre. Entonces, las que están al margen de este protocolo regular son justamente estas emisoras ilegales, ¿no? Que no cumplen con el protocolo, los trámites, las regulaciones establecidas desde la autoridad que, reitero, maneja todo lo relacionado al espectro radioeléctrico. Estamos hablando de emisoras de radio y también, por supuesto, de señales de televisión. ¿Y por qué la piratería radial no es tomada en cuenta por el Estado para buscar soluciones? Yo creo que esto responde a la política del Estado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de hecho, tiene un ente, una oficina, un área específica que se dedica a hacer las inspecciones de forma regular. No es que no exista una área, hay personas, profesionales que están capacitados para que justamente emprendan este tipo de operativos. Me imagino en cierto tipo de calendario o cronograma. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer es efectivamente hacer un llamado constante a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que puedan generar este tipo de operativos de una forma mucho más constante, que puedan implementarse tecnológicamente para que puedan detectar dónde están estas emisoras, para que de esa manera sean retirados o de alguna forma castigados, porque ellos son quienes infringen las normas. De hecho, traen un perjuicio terrible a las estaciones de radio que están laborando con las leyes y las normas y los pagos de tributos y de canon, etcétera, ¿no? ¿Cree usted que el Estado debería dar mayor facilidad a las radios ilegales para que puedan ser legales, o que también deba poder darle facilidad en cuanto a los papeleos y esos trámites que se deben hacer? Yo creo que sí, ¿no? El problema está en función de ciertos aspectos netamente técnicos. De hecho, estaríamos muy contentos de que las frecuencias o las licencias de funcionamiento las entreguen de forma mucho más sencilla y para la mayor cantidad de solicitantes. Pero estamos en función justamente de la cantidad de frecuencias que quedan libres, son muy pocas. Entonces, te estoy hablando de zonas en las que las frecuencias de radio son limitadas. De hecho, hay poblaciones en las que, al contrario, es decir, todo el espectro de la radio la tienen libre. Entonces yo creo que en esa situación no hay mayor problema. Sin embargo, a lo que voy es que, siendo una radio digamos legal, es que uno cumple con una serie
de roles, es decir, de compromisos, ¿no? Al tener una emisora legal, uno está, por ejemplo, tiene que hacer un pago al canon, porque el espectro radioeléctrico no le pertenece a ningún propietario de radio. El espectro radioeléctrico es del Estado, es de todos nosotros. Entonces, hay que pagar un canon anualmente, hay que pagar los servicios, ¿no es cierto? Hay que estar pagando, digamos, si tenemos una planilla de nuestros colaboradores, deberían estar, digamos, todos en el marco de la ley. Entonces, todo eso hace de que una radio debidamente formal efectivamente tiene una serie de compromisos, ¿no? Ahora, a lo que yo, por ejemplo, o lo que yo siempre subrayo respecto a lo malo o aquello que ocasiona las radios piratas, es, por ejemplo, el perjuicio en el sentido de que a muchas emisoras que son legales nos restan y nos quitan publicidad, por ejemplo, ¿no? Y estas emisoras piratas cobran por los avisos y por la publicidad, pudiendo irse ese dinero a una emisora que efectivamente ha cumplido con todos los trámites y cumple con todos sus deberes con el Estado, con la sociedad. Entonces, esta emisora debería de justamente recibir esa publicidad. Por eso es que entiendo que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay normas que castigan con multas severas a los anunciantes que figuran en emisoras piratas. Eso es muy bueno también. Pero profesor, yo he visto que los anunciantes en estas radios piratas van porque les cobran menos, claro. o sea, menos, pagan, por ejemplo, tienen 10 avisos, pero solamente les cobran 200 soles, 250, sí. Pero no debería ser así. Sí, pues porque como diríamos de forma muy coloquial, sería como que nos valoran el mercado de la publicidad. Tú teniendo una radio legal, porque tienes que cumplir con una serie de servicios, manejas una tarifa de publicidad de, digamos, un costo mediano, pero las emisoras piratas manejan unos costos muy bajos porque no cumplen con una serie de compromisos. Entonces, su infraestructura, su tecnología o equipamiento mismo es muy improvisada a veces, no invierten en ello. Entonces, hay un fin netamente lucrativo utilizando un espectro, repito, que está distribuido bajo cierto tipo de normas, ¿no? Entonces, ahora, no solamente el perjuicio es con la publicidad, sino que también en algunos casos lo que hace es las señales de estas emisoras transgreden las otras señales de emisoras legales, ¿no? Como están con un equipo muy deteriorado, con características poco profesionales, lo que hacen es que la señal se desborde y lo que genera es interferencia y fastidia, minimiza a veces inclusive la potencia de las otras emisoras que son legales. En zonas donde hay aeropuertos, por ejemplo, es mucho más peligroso inclusive porque están utilizando un espectro que no es legal. Entonces, hay ese tipo de perjuicios de parte de este grupo de emisoras ilegales que están al margen de la normativa. Y yo repito, esto tendría que ir disminuyendo con una política muy fuerte de parte del Estado para erradicar con sanciones severas no solamente a estas personas que están manejando las radios piratas, sino que también a aquellos empresarios o empresas que auspician en esas radios piratas. Bueno, sabemos que los mensajes que son transmitidos mediante las emisoras piratas, muchas veces lo que se transmite no es regulado. Es decir, que muchas veces transmiten cosas que no son reales y tergiversan la realidad de las personas. ¿Usted qué opina sobre el mal uso de la libertad de expresión por parte de estos emisores que no cumplen con regular la información, con procesarla y poder transmitirla a la población de una manera que genere la concientización en las personas? Claro, es que justamente ese mercado negro de las emisoras
piratas, ilegales, se presta para eso también. Es decir, es como en la red, en internet, uno cuando visita un link, un dominio, digamos, con cierta garantía o con cierto prestigio, nos asegura y se legitima la información. Sin embargo, ¿qué podríamos esperar de una emisora que está al margen de la ley? Es decir, ellos muy bien podrían transgredir, como tú dices, no tienen ningún marco jurídico. Normalmente las radios legales, las grandes emisoras están afiliadas a una asociación de radio y televisión, las otras radios de mediano alcance están asociadas a otra entidad que están, digamos, distribuidas inclusive con emisoras a nivel nacional. Esas pequeñas emisoras tienen una asociación y esta asociación lo que les brinda es justamente un marco jurídico, una especie de lo que la ley justamente te exige. La ley de radio y televisión piden que los medios de comunicación se sometan a una serie de cláusulas que vayan justamente en poder velar por el servicio que brindan los medios de comunicación. Entonces allí establecen un contrato prácticamente social con los oyentes, ¿no? Para que, digamos, se genere información real, verídica, y no se esté atentando, ni siquiera se establezcan contenidos, no sé, pues hay unas de sexistas de repente, en fin, hay una infinidad de temas que no deberían estar presentes. Así que yo creo que básicamente está porque están dentro de un escenario y un marco ilegal, entonces eso les permite generar contenidos que también pierden un valor y no tiene mayor legitimidad, ¿no? En cambio, una radio que sí pues está comprometida con legalmente, definitivamente por sí solo el contenido que se brinda ya tiene un respaldo, ¿no? Un prestigio. Entonces, por ahí yo podría justamente responder lo que tú me estás contando. Yo, por ejemplo, estaba revisando hace un momento cuántas emisoras piratas existen aquí en Lima, y hay muchísimas. Hay una cifra de las emisoras, digamos, legales, aquí en el espectro de Lima metropolitana, son 33. Sin embargo, las radios piratas hacen que existan 88 emisoras, es decir, hay muchísimas radios que todavía están al margen de la ley infringiendo las normas de regulación. Entonces cabe, yo creo que el llamado a que la entidad que justamente es la pertinente para que hagan este seguimiento y estos operativos y estas sanciones y todo, sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hoy en día la tecnología que tienen otros países para detectar las ubicaciones a través de GPS, a través de una serie de elementos que te permiten, digamos, ubicar exactamente dónde están estos equipos o de dónde está saliendo esta señal, han ido incrementándose en el tiempo y yo creo que podrían valerse de eso para generar pues un resultado positivo, ¿no? Porque de alguna manera estas emisoras no nos ayudan ni a nosotros como comunicadores, porque no vamos a poder reclamar nuestros pagos y digamos todos aquellos derechos que nos corresponden como trabajadores, y tampoco no contribuyen de ninguna otra manera, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta ese tipo de llamado para la autoridad, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Profesor Mackey, ¿qué recomendaciones tendría usted para las empresas que anuncian estos medios? Mira, la idea es que las empresas puedan, yo creo que asumir como que ellas mismas, de algún modo, se estarían reflejando dentro de esa ilegalidad. Entonces, lo más adecuado es para que una empresa pueda trabajar publicidad con una emisora, lo ideal es que identifique si esta emisora es legal. Si es una emisora
pirata o al margen de la ley, como decía Giovanna, a veces nos plantean un costo de publicidad muy bajo, pero eso no nos garantiza en absoluto el impacto de nuestra publicidad. Es decir, cuando uno establece manejar una estrategia de publicidad como empresa, básicamente lo hace porque está invirtiendo y porque necesitas que en adelante eso repercuta, ¿verdad?, en el beneficio de tu empresa, ya sea que venda un producto o que brinde un servicio, pero la idea es que a raíz de esa inversión que has hecho en el medio se incremente, es decir, exista un resultado positivo. Pero si tú vas a, como anunciante, invertir en un medio que está al margen de la ley, yo estoy seguro que no vas a tener ningún tipo de beneficio, ¿no? Porque tú no sabes, para empezar, la calidad técnica de ese medio. La calidad técnica, tú no te imaginas. Yo he podido participar en algunas ocasiones de estos operativos y he visto los equipos con los que decomisan. Son transmisores hechos de forma muy artesanal, que no tienen mayor potencia, el sonido está distorsionado, no tienen mayor criterio del manejo técnico, no hay criterio de producción, de programación, no hay ningún tipo de... Lo único que ellos hacen es aprovechan de estos equipos para lanzar una señal y saben que pueden vender publicidad o alquilar a alguna persona que lamentablemente cae en la persuasión de ellos y le pagan por un espacio que puedan tener ahí en la radio. Entonces no te garantiza absolutamente nada a ti como anunciante una radio ilegal, ni calidad, ni técnica, ni en contenidos, ni seriedad en el cumplimiento de la pauta que vayas a... Es posible que un día te pasen la pauta, al día siguiente no sabes dónde reclamar, cómo reclamar, etc. Entonces, lo primero que tendrías que hacer como anunciante es siempre solicitar si esa emisora está debidamente, digamos, inscrita, regulada, si es una emisora legal, para que puedas trabajar de una forma mucho más seria, ¿no? Yo tengo otra pregunta. ¿Usted cree que el Estado está dejando de lado el tema de la piratería en general por tomar tomar atención en otros temas? Bueno, de hecho, un Estado, un gobierno tiene que tener muchos frentes, ¿no? No pueden descuidar uno por atender el otro. Lo que sí quizá hace falta es una política mucho más agresiva contra la piratería. Entiéndase la piratería, por ejemplo, a nivel de emisoras de radio, a nivel de emisoras de televisión también. Hay muchos canales de televisión que están saliendo sin señal regulada o legítima. Pero, por ejemplo, la piratería musical misma también. Yo creo que todo responde a una iniciativa de voluntad, nada más, porque yo analizando, por ejemplo, la piratería musical y la cantidad de CDs que se comercializan, yo creo que nada se gana en la guerra contra la piratería estando decomisando los CDs que están quemados en un mercado X. Lo único que tendríamos que hacer es cerrar la importación de CDs en blanco. Es decir, aquellas empresas que importan CDs en blanco, decirles que ya no deben importar o les vamos a controlar la cantidad de CDs en blanco que deben ingresar al Perú. Y se controla la piratería. El problema es que aquí llegan containers de CDs en blanco y llegan seguramente por el puerto del Callao, van a la SUNAT o no irán a la SUNAT, pero ahí los vemos, la industria del CD en blanco está a sus anchas, es decir, tiene libertad plena. Y no debería ser así. Eso podríamos regularlo muy bien. Y se manejaría adecuadamente este tema de la piratería musical, de las películas, de los DVDs, etc. Porque de alguna forma el soporte principal son los DVDs y los CDs en blanco. Si eso no ingresa aquí, no habría piratería. Porque acá nosotros no fabricamos CDs. Eso lo importamos, ¿no? Otra solución sería concientizar a las personas a hacer proyectos.
Bueno, en ¿O verdad, no funcionaría? yo creo que la concientización es a que uno valore y respete, por ejemplo, los derechos de autor, que comience a valorar el emprendimiento, el valor que le implica, por ejemplo, a un músico manejar un proyecto musical, tiene un costo, hace una inversión, entonces la piratería le hace daño. Igual, como te decía, si yo soy un empresario de radio legal, yo invierto, cumplo con mis deberes, una serie de pagos. Tengo que pagar derechos de autor también, porque yo propalo música, entonces tengo que pagar a la asociación de compositores, que en este caso puede ser AFDAI, por ejemplo. Ellos vienen y me cobran una regalía por sus autores, y yo debo de pagar. Como una radio legal, cumplo con todos esos deberes y obligaciones. Entonces, al otro lado están las otras emisoras que no cumplen con eso, se las llevan muy fácil. Entonces no debería de ser así, ¿no? Entonces yo creo que la concientización es a que uno comience a valorar el esfuerzo que hacen tanto músicos, la gente que hace películas, en fin, y comencemos a pagar lo que corresponde, ¿no es cierto? El problema es que a veces estamos acostumbrados o mal acostumbrados. Cuando quieres comprar un CD original que te puede costar en un supermercado 15 soles, mucho dice, ¿no? Pero esto lo compro a 3 soles en el mercado, pero es un producto pirata, ¿no? Entonces, por ahí podríamos concientizar, pero yo creo que la responsabilidad más grande la asume el Estado, el gobierno, teniendo ese tipo de iniciativas, poniendo los filtros en lugares que ellos saben dónde están. Es decir, para combatir la piratería no necesariamente hay que ir a hacer operativos muy, casi digamos, sin tener mayor meta, ¿no? Mayor, como si estuviésemos, no sé, extraviados, ¿no es así? Hoy en día hay una serie de tecnología, de inversión. Entonces yo creo que lo único que se necesita es que exista una voluntad real para poder eliminar todo este daño que ocasiona la piratería, como hemos podido analizar en varios terrenos. Bueno, ¿qué recomendaría usted a los jóvenes de ahora para no tomar esos caminos de ser, por ejemplo, trabajar en radios ilegales o utilizar CDs ilegales? ¿Qué recomendaciones para Bueno, yo creo que las recomendaciones irían casi por cierto tipo de niveles, ¿no? Primero, como lo habíamos mencionado hace un momento, el Estado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la dirección justamente que trabaja con este tipo de misión, que es detectar a las emisoras que están incumpliendo las normas o que están invadiendo ilegalmente el espectro radioeléctrico. Debería generarse una serie de operativos estratégicos para ir erradicándolos. De ahí lo que necesitamos es que como comunicadores nosotros efectivamente veamos en los medios piratas como un espacio en el que lamentablemente no vamos a poder ejercer nuestra condición de comunicadores, porque está restringido a la improvisación. Yo no conozco radio pirata que haya establecido un contenido inteligente, interesante, útil, social, cultural. No, lo han hecho única y exclusivamente con la intención de generar dinero, con la única intención de generar, digamos, un ingreso de una forma muy fácil a nivel de publicidad o de alquiler de espacios. Pero de ahí un reconocimiento, por ejemplo, a un comunicador joven, egresado de una universidad, que quiere emprender un programa adecuado o establecer una estrategia de producción, de programación, no vas a encontrar eso porque está inundada y llena de improvisación, ¿no? Se improvisa absolutamente todo. Entonces, como que no es un espacio en el que podríamos nosotros ni siquiera encontrar una plaza donde podamos desarrollar nuestra profesión. O sea, por esa parte no es nada alentador. Y finalmente yo creo que como ciudadanos ser muy conscientes respecto a todo este, digamos, este espacio que ha estado ganando lo ilegal, la piratería en general, a nivel de textos, de música, de películas. Nosotros somos un país que lamentablemente
ha permitido que se desborde todo esto y que casi se institucionalicen, se establezcan mercados donde se comercializan esto y no se haga mayor esfuerzo en erradicar de forma contundente. Y prueba de ello es que hay muchas empresas, muchas editoriales, muchas disqueras, muchos representantes de músicos, etcétera, se retiran, abandonan nuestro país porque entienden de que aquí no se va a generar ninguna industria ni musical, ni cinematográfica, ni bibliográfica, porque como que hay un espacio ilegal que está permitido y que lamentablemente eso va en desmedro de un escritor, de un cineasta, de actores, de cantantes, de músicos. Entonces como que no es nada, digamos, no hay ningún aliento, ¿no? Como para que se pueda generar ese tipo de inversiones. Entonces yo creo que el Estado tiene que ser consciente de eso y permitir, repito, una política más fuerte para erradicarla, porque puede estar en nuestro hábito, en cambiar nuestro hábito de consumo de estos productos, como que lo podríamos negar y podríamos comenzar a valorar los productos que obviamente son legales, como debería de ser, como es en cualquier otra parte del mundo, pero también, repito, yo creo que está en posibilidad plena del Estado de controlar a estas personas que importan los formatos, o digamos los soportes de todos este tipo de negocio que se implementa, ¿no? Como son los DVDs, los CDs en blanco, etcétera. Nada ganamos haciendo esos operativos ahí en los mercados como en el Hueco y reventamos al día siguiente con una grúa y aplanamos todo y rompemos. Se habrán roto miles, pero al día siguiente están ingresando containers con toneladas de CDs en blanco. Entonces como que se contradice la política de lucha contra la ilegalidad o la piratería. Entonces yo creo que eso obedece básicamente a autoridad y voluntad, nada más. Gracias, profesor, por su tiempo y pues espero que sigan sus labores. Gracias por compartir sus enseñanzas, sus opiniones. No, a ustedes por el interés, tan jóvenes, por un problema tan importante que hay que ponerlo en discusión y hay que ser conscientes de lo perjudicial que puede ser no solamente para la sociedad, sino para uno mismo que está buscando, digamos, en el futuro desarrollarse profesionalmente en un medio de comunicación. Gracias.